Estimados amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos, saludarlos. A nombre de Grupo Splitel, de las empresas Fibremex y Optronics, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de curso de planta externa en línea. El día de hoy tendremos a cargo de la empresa Optronics. En este webinar, pues vamos a buscar darles la mejor información que se tiene hasta el momento referente a este tema. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña una de las personas que ha estado ya con nosotros en algunos otros eventos y que ha tenido pues ya una larga trayectoria con nosotros, el ingeniero Víctor Hugo Chávez Jiménez. Víctor inició con nosotros como especialista en el área de soporte técnico, se ha desarrollado también en áreas como ingeniero de marca y actualmente es el líder ingeniero en capacitaciones del área de Optronics. Pues Víctor, nos da mucho gusto recibirte, saludarte y sobre todo pues agradecerte el que nos apoyes con esta dinámica. Te vamos a dejar el foro totalmente a ti, pues esperamos que la información que les vas a dar a nuestros visitantes sea de su total agrado e interés. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar Introducción a Fibra Óptica Planta Externa. ¿Vale? Como lo mencionó Miguel, mi nombre es Víctor Chávez. Les dejo mis datos para cualquier duda que pudieran llegar a tener después de esta sesión, en posteriores sesiones o, por qué no, en apoyo de algún proyecto en específico. Con todo gusto pueden escribirme a mi correo y nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Vale? Muy bien. Vamos a dar inicio y quiero empezar con una pequeña dinámica a la cual que el grupo quiere realizarlo con todos los participantes a este tipo de eventos, donde vamos a tener un paquete conmemorativo, un paquete de regalo conmemorativo a los 20 años del grupo de Fibremex, perdón, ¿sale? Y esta dinámica la vamos a realizar en conjunto con la aplicación de Fibremex, en la cual está disponible en Google Play y en Apple Store, donde ustedes pueden formar su ensamble referente a jumpers, desde el tipo de conectorización en ambos extremos, el tipo de fibra, longitud, diámetro de cubierta, retardante a la flama que debe de tener ese jumper. Adicionalmente, pueden visualizar el producto que ensamblaron ustedes mismos en 3D o en realidad aumentada. También pueden hacer la compra del jumper o el ensamble que ustedes armaron. Pueden hacer la descarga de material técnico como fichas técnicas, visualizar videos tutoriales, que tenemos una gran cantidad de ellos, ¿sí? Para ser partícipes de esta dinámica vamos a tomar en cuenta dos aspectos. Arriba del 70% de la atención de esta presentación. Adicionalmente, al final de esta presentación, les voy a mostrar una imagen de un jumper y ustedes, con la ayuda de la aplicación Fibremex, van a poder armar su número de parte, mismo que van a poder enviar al correo electrónico cursos@fibremex.com, donde vamos a posteriormente les vamos a hacer llegar el nombre de la primera persona que nos mandó el número de parte correctamente y adicionalmente tuvo el 70% de atención a esta sesión. ¿Sale? Entonces vamos a estar atentos, por favor. Muy bien. La dinámica va a ser la siguiente de esta sesión. Voy a presentar todo el material y posteriormente al final vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas, mismas que pueden ir haciendo a lo largo de la presentación. Sin embargo, la sesión la vamos a abrir al final de la presentación, ¿sí? En el dado caso que no nos llegue a dar tiempo de contestar todas las preguntas, yo personalmente voy a contestarlas a su correo. Sin embargo, voy a tratar de que podamos resolver todas las dudas que nos presente. Muy bien. Vamos a entrar de lleno en materia a lo que es fibra óptica planta externa. Y vamos a iniciar con la definición. La definición que nos describe el estándar ANSI TEA 758 en su sección B, que es la más actual, nos dice que planta externa es la infraestructura de telecomunicaciones diseñada para las instalaciones en el exterior hasta el edificio.
En términos generales, es todo lo que se ve en las calles, ¿sí? Lo que tenemos en los postes, lo que no alcanzamos a ver porque se encuentra de manera subterránea, como registros, ductería, los cables dentro de esa ductería, etcétera, ¿sí? Esta infraestructura que nos permite que un proveedor de servicios nos llegue a otorgarnos dicho servicio hasta los hogares, oficinas o complejos, ¿sí? Esa es la definición en términos generales de planta externa. El estándar que nos habla todo lo referente a este tipo de instalación es el que mencioné, ANSI TIA 758 en su versión B, que es la más actual. Una red de planta externa tiene, vamos a definir dónde inicia y dónde termina. La red de planta externa va a iniciar en la oficina central de nuestro proveedor, donde se origina el enlace del proveedor de servicios, llámese Telmex de manera nacional o algún otro proveedor de servicios, ¿sí? ¿Dónde va a terminar? Va a terminar hasta un espacio de telecomunicaciones denominado acometida. Cada edificio, cada campus, cada complejo de oficinas tiene una acometida, ¿sí? Misma acometida que ya da pauta al inicio de una planta interna de manera independiente, ¿vale? Pero en términos generales, una planta externa comienza entre la oficina central del proveedor y finaliza hasta la acometida de cada usuario. Una red de planta externa tiene tres subsistemas principales: el subsistema aéreo, subsistema subterráneo y subsistema submarino, ¿sale? Donde cada subsistema nos va a dar pauta a una serie de métodos de instalación. Como parte del grupo Splitel, Optronics, Fibremex, nosotros partimos del subsistema aéreo y subterráneo. No abordamos el subsistema submarino ya que es una parte muy especializada. La fabricación del cableado de fibra óptica submarino es muy especializado que no cualquiera puede realizarlo. Sin embargo, vamos a dar un pequeño viaje a la estructura general de un cable de este tipo y ustedes mismos se van a dar cuenta que tenemos una estructura demasiado especial a diferente de los cables, por decirlo de una manera, convencionales, ¿sí? Dentro del subsistema aéreo tenemos dos métodos de instalación: el aéreo autosoportado y el aéreo por el sistema LASH. Mientras que para el sistema subterráneo tenemos también dos métodos de instalación: subterráneo por enterrado directo y subterráneo por ductería, en los cuales más adelante vamos a verificar a qué se refiere cada uno de ellos. Tal vez algunos de ustedes ya emplean alguno de estos cuatro métodos, ¿vale? Y cada método de instalación nos va a dar pauta a elegir el cable de fibra óptica adecuado, es decir, todas esas capas, todas esas capas que le dan la protección al filamento de fibra óptica, que dependiendo dónde va a ser instalado el cable debe tener características en específico. Vamos a mostrar algunos cables que están mismos descritos en el estándar de planta externa. Estos cables tienen su nombre por la estructura por la cual están conformados. No son propios de algún fabricante en específico, ¿sale? Entonces, los podemos encontrar en diferentes fabricantes con el mismo nombre. Rápidamente voy a mencionar la estructura y conocer la estructura de un cable exterior nos va a decir si es apto o no para el método de instalación que yo requiero. Vamos a iniciar con un cable armado dieléctrico. Un cable armado dieléctrico consta de una cubierta de polietileno de mediana densidad o alta densidad, en nuestro caso de mediana densidad. Posteriormente, dos hilos de apertura, lo que van a facilitar el desforre de esa primer cubierta. Posteriormente tenemos como armadura una serie de hilos de fibra de vidrio, que esta parte de la estructura funge como protección contra roedores. Cuando el roedor se termina la cubierta exterior y llega a los hilos de fibra de vidrio, pues ese material pica, entonces ahuyenta al roedor. Posteriormente tenemos una segunda cubierta de polietileno también de mediana densidad,
como elemento de protección contra humedad tenemos una cinta absorbente. Posteriormente tenemos nuestros tubos holgados o buffer, también algunos los conocen. Dentro de este tubo holgado tenemos los filamentos de fibra óptica. Adicionalmente, como elemento de protección contra humedad, en cada tubo holgado tenemos gel tixotrópico que absorbe la humedad o el agua. Y finalmente, para que nuestro cable no esté todo holgado y conserve la forma circular, tiene un miembro central de fuerza que en este caso también es de un material dieléctrico. Por lo tanto, un cable armado dieléctrico por su estructura me permite que yo lo pueda instalar en tres métodos de instalación. De manera aérea, pero por el sistema LASH, de manera subterránea por ductería y de manera subterránea por enterrado directo. ¿Vale? Posteriormente tenemos un cable dieléctrico, una estructura mucho más simple, una cubierta de polietileno de mediana densidad, 2 hilos de apertura para facilitar el desforre, una cinta como elemento de protección contra humedad, nuestros tubos holgados y dentro del tubo holgado tenemos los filamentos de fibra, adicionalmente con gel tixotrópico también como elemento de protección. Nuestro miembro central de fuerza también de un material, miembro central de fuerza de un material dieléctrico. Si se dan cuenta, esta estructura es mucho más simple. Por lo tanto, los métodos de instalación que soporta a este cable es de manera aérea por el sistema LASH o subterráneo por ductería. Tenemos un cable exterior armado. Consta de su cubierta de polietileno de mediana densidad, una armadura metálica corrugada con un baño de polietileno, es por eso que toma ese color verde, que funge también como protección contra roedores o fauna nociva. Posteriormente a la armadura tenemos 2 hilos de apertura para facilitar el desforre de mi cable, una cinta como elemento de protección contra humedad, mis tubos holgados y dentro del tubo holgado tenemos gel tixotrópico. Y finalmente nuestro miembro central de fuerza para darle una cierta rigidez al cable y sea mucho más fácil de operar. Posteriormente tenemos un cable que es muy conocido, que es el cable ADCS, el cable totalmente dieléctrico autosoportado. Consta de una cubierta de polietileno de mediana densidad, 2 hilos de apertura para facilitar el desforre, una serie de hilos de aramida, los cuales le dan la propiedad de ser autosoportado. Los hilos de aramida son un material muy resistente, ¿sí? Empleado para la fabricación de chalecos antibalas. Posteriormente, una cinta como elemento de protección contra humedad, mis tubos holgados, dentro del tubo holgado gel tixotrópico y los filamentos de fibra óptica. Y finalmente, un miembro central de fuerza también dieléctrico. Posteriormente tenemos otro cable que también se considera autosoportado, sin embargo, este tiene dos subestructuras. La forma transversal de este cable asemeja a una figura en 8, por eso lleva su nombre como cable exterior figura 8, donde el elemento que le da la parte de ser autosoportado es un miembro de acero, ¿sí? Un acero el cual le da la propiedad de ser autosoportado. Una cubierta de polietileno de alta densidad. Dentro de la estructura donde se encuentran mis fibras tenemos 2 hilos de apertura, una cinta como elemento de protección contra humedad, tubos holgados y dentro del tubo holgado gel tixotrópico adicional con mis filamentos de fibra. Y para darle esa forma circular contiene un miembro central de fuerza también dieléctrico. Y tenemos una versión de conteo de fibras pequeño. Todas las anteriores pueden tener desde 12 hilos de fibra hasta 144 hilos de fibra, es lo más comercial. Sin embargo, pueden albergar también 288 hilos de fibra. Sin embargo, para tener un cable autosoportado con un conteo de hilos pequeño, como 6 hilos, esta estructura podría ser muy pesada. Entonces, existe una versión miniatura que se llama cable mini figura 8. En el cual solamente consta de un mensajero de acero mucho más delgado, una cubierta de polietileno de alta densidad, hilos de aramida como elemento adicional de fuerza, un solo tubo holgado en el cual dentro puede tener gel tixotrópico y puede albergar desde 6 a 12 hilos de fibra. ¿Sale? Entonces, como mencionaba, conocer la estructura me va a permitir saber si mi cable es apto o no para la instalación del método adecuado.
¿ok? Y solamente como muestra tenemos un cable submarino. Si se dan cuenta, la estructura es demasiado robusta, donde los hilos de fibra están resguardados por debajo de diferentes capas, que va desde un tipo de gel de petróleo, un tubo de cobre, ¿sí? Barreras metálicas de aluminio, cubiertas de policarbonato, alambres de acero, ¿sí? Cinta metálica y una cubierta exterior también de polietileno, que seguramente es de alta densidad. ¿Vale? Entonces, se pueden ver, la estructura es muy sofisticada, por lo tanto, su fabricación no es del todo fácil. Muy bien. Ahora que ya conocemos la parte del cableado, que es el factor importante en la instalación de una red de planta externa, pues no conlleva todo el cable, ¿no? No es solamente cable de fibra óptica, sino algunos otros elementos que me van a permitir tener una red completa y eficiente, como los puntos de unión, como son las cajas de empalme, también llamados cierres de empalme. Para la instalación aérea, el hardware de fijación como herrajes y remates. Para la instalación subterránea, la ductería, que tenemos diferentes tipos de ductería. Más adelante vamos a ver qué tipos de ductería tenemos. Puntos de registro, como los registros para telecomunicaciones, de qué material es lo más óptimo que manejamos actualmente, cuál es lo más comercial, etcétera. Herramientas para la instalación, ya sea para la instalación subterránea como la guía Cobra o la guía de fibra de vidrio, o herramientas para la instalación aérea, ¿sí? Para la parte de la implementación, la construcción, mantenimiento y equipos especializados como las fusionadoras o empalmadoras para encontrar fallas y para certificar nuestras redes de fibra óptica, equipos de medición especializados como el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo o también llamado OTDR, ¿sí? Entre algunos otros elementos, pero sin embargo estos serían los más relevantes. Muy bien, ahora vamos a pasar a los métodos de instalación y vamos a iniciar con el método de instalación aérea. Las ventajas de esta instalación es que es una solución económica. Entre la parte del hardware de fijación y el cable son relativamente bajos de costo. Es de fácil acceso a cambios, tanto para la adición, implementación, mantenimiento, etcétera, es de fácil acceso. Sin embargo, es de tan fácil acceso que está sujeto a daños por terceros, por vandalismos o por algún tipo de incidente automovilístico. La estética, como podemos ver, pues realmente no es del todo bueno y menos hoy en día, en la cual ya están nuestros postes infestados de cables, ¿vale? Este tipo de instalación es muy susceptible al clima en fenómenos como tormentas, ciclones, etcétera. Pues esta instalación es la que lleva el primer impacto. Por lo tanto, resulta dañada en gran consideración, ¿ok? Y como mencionamos hace un momento, tenemos en la parte de instalación aérea dos métodos de instalación. La instalación aérea autosoportado, en el cual solamente se requiere 2 puntos de sujeción entre poste y poste. El cable dentro de su estructura debe tener la capacidad de soportar su propio peso, ¿vale? A eso es a lo que llamamos aéreo autosoportado, ¿okay? La parte del aéreo autosoportado incluye el cable dieléctrico ADCS, ¿sí? En el cual su sujeción a cada poste es por medio de un hardware de fijación, el cual se llama remate preformado, que es un conjunto de alambres helicoidales que en su interior cuenta con un abrasivo para garantizar la retención de dicho cable, ¿ok? Sin embargo, este remate preformado pues no es estándar, no es universal. Tenemos diferentes medidas que va a depender del diámetro exterior de mi cable ADCS, adicionalmente del span, ¿vale? El span, por definición, nos dice que es la distancia entre poste y poste, también llamado claro o vano. En algunos casos también se le llama flecha.
¿vale? Entonces, dependiendo del diámetro exterior de mi cable ADCS, yo voy a elegir el remate preformado, donde el remate preformado tiene un rango de aplicación donde debe de caer mi diámetro exterior del cable ADSS. Por ejemplo, aquí tenemos un remate preformado donde dice que tiene un rango de aplicación de 10.9 a 11.9 milímetros, ¿ok? Para un span de 100 a 200 metros. Entonces, estas características me las va a definir el diámetro exterior de mi cable y el span en el cual está especificado. Como la sujeción del cable ADSS sobre el remate va directamente a la chaqueta exterior, el remate preformado debe de ser de un material relativamente suave, regularmente de aluminio o alguna aleación de aluminio. ¿Por qué? Para evitar que se dañe la chaqueta de mi cable, ya que aquí voy a tener peso, mucho más tensión, entonces esa tensión va a ocasionar que mi remate preformado se cierre de más, ¿okay? Y yo no quiero dañar mi cable ADSS. Muy bien. Ese es el principal elemento de fijación para la instalación de un cable ADSS. Sin embargo, existen algunos otros elementos que me permiten evitar el daño de mi cable ADSS, como es el guardacabo. El guardacabo va a evitar que la gasa de mi remate preformado se cierre y evitar ahorcar a mi cable. También en la parte de la instalación como tip, el cable ADSS debe de trenzarse, más bien el remate preformado se trenza a mi cable ADSS de una manera donde ese trenzado no ahorque o pellizque la chaqueta exterior de mi cable, ¿vale? Entonces es importante verificar cómo es la entrada del cable al remate preformado. Yo recomiendo que la instalación del remate preformado sea primero trenzar un brazo del remate al cable y posteriormente ir cerrando el segundo brazo del remate preformado, ¿sí? Tensar lo suficiente entre poste y poste, ya que yo tengo la tensión adecuada, ahora sí cierro las puntas de mi remate preformado. Nunca antes, porque después cerramos las puntas del remate preformado y necesitamos más tensión, tenemos que volverlas a abrir. Y ya ahí los instaladores llegan a meterle un desarmador o algún elemento con punta que va a dañar, puede dañar la cubierta de mi cable o abrir las varillas de mi remate preformado. Y eso es una degradación a largo plazo, ¿okay? Adicionalmente, entre dos puntos de sujeción, es decir, entre remate y remate, yo no debo de exceder el span de mi cable. Aunque mi remate preformado esté especificado que soporta hasta 200 metros de span, si mi cable solamente soporta 100 metros, entonces la separación de un remate en un poste y otro remate del siguiente poste no debe de exceder ese span de mi cable, ¿sale? Ese es un punto crítico. Aquí podemos ver algunas imágenes de no seguir las recomendaciones de la izquierda. Esto pasa cuando no entra correctamente mi cable al remate preformado. La chaqueta se empieza a corrugar y por lo tanto a romper. O este es un efecto a largo plazo en el cual las puntas de mi remate preformado se incrustaron a la chaqueta de mi cable, se fueron cerrando y la chaqueta se fue abriendo. ¿Okay? Entonces debemos de cuidar la parte de la instalación también. Dentro de la instalación del cable ADSS hay elementos adicionales como el herraje de suspensión. El herraje de suspensión tipo J se utiliza para darle un apoyo a mi cable ADSS. ¿Para qué? Si podemos ver aquí entre dos puntos de sujeción, tengo mis remates preformados. Entre remate preformado no debo de exceder el span de mi cable, es decir, 100 metros, 200 metros. El herraje tipo J nos va a servir para minimizar la cantidad de remates preformados,
ya que ¿qué implica? Implica mi remate preformado, tal vez mi guardacabo, algunos otros elementos como el herraje tipo D, ¿sí? Para instalar un remate preformado. Sin embargo, para instalar un herraje tipo J o de suspensión, solamente necesito el cincho metálico. Entonces, esto puede reducir en cierta medida la instalación de mi cable ADCS. ¿Okay? La combinación del remate preformado y el herraje tipo J nos va a eficientizar la parte económica y nos va a hacer una instalación funcional. ¿Okay? Muy bien. Por otra parte, siendo el mismo método aéreo autosoportado, podemos utilizar los cables figura 8, en el cual la sujeción también se realiza con un remate preformado. Sin embargo, como la sujeción del remate preformado sobre los cables figura 8 es sobre el mensajero, ya sea de acero o plástico, pues este material con el cual está fabricado el remate preformado no necesita ser tan suave como lo habíamos mencionado para el cable ADCS. ¿Vale? Así que un remate preformado de acero, claro, con su tratamiento para evitar la oxidación, es más que suficiente. Y tendría un costo mucho menor. ¿Vale? Entonces, si menciono que la sujeción de un cable figura 8 es sobre el mensajero de acero o el mensajero plástico, pues debo de seleccionar mi remate preformado de acuerdo al diámetro de mis mensajeros. También mi remate preformado de acero tiene un rango de aplicación donde el diámetro del mensajero debe de caer sobre ese rango de aplicación. ¿Okay? Utilizando remates preformados, hay dos métodos de instalación del cable figura 8. Uno que para algunos se les hace demasiado fácil, el cual es separo el mensajero de acero de la estructura donde se encuentran mis hilos de fibra. Posteriormente, mi mensajero de acero lo pelo, ¿sí? Le quito todo el material de polietileno, quedando solamente el metal. Corto ese mensajero, ¿para qué? Para que se me permita realizar la operación de mucho mejor manera, la operación. Y sujeto y tenso en un extremo ese mensajero de acero, posteriormente del siguiente extremo, y al final, como ese mensajero de acero puede fungir como una guía en el caso de una descarga eléctrica, debo de darle continuidad a ese mensajero de acero. Y lo hago con otro elemento adicional que es un conector de continuidad. ¿Okay? Entonces aquí podemos ir viendo que este método podría resultar fácil, sin embargo necesitaría otro elemento adicional. O podemos hacer lo siguiente. Separo el mensajero de acero de la estructura de mi cable, pelo el mensajero de acero y sin cortarlo, tenso en un extremo de mi poste, tenso en el otro extremo de mi poste y la curvatura que hace el cable la va a hacer la omega que hace el cable lo va a hacer el mismo mensajero. ¿Ok? Entonces, en este caso, podría ser el cable un poco rígido para estar tensándolo sin hacer un corte en el mensajero. Sin embargo, ya algunos ya lo tienen muy bien perfeccionado, que no les causa dificultad. ¿Ok? Entonces aquí estoy cometiendo el mismo objetivo de tensar en ambos extremos mi cable, pero no utilizo otro elemento adicional como en el caso anterior. ¿Ok? Cualquiera de los dos es un método de instalación adecuado. Ok. Ahora, tanto el remate preformado, ambos remates preformados, para la sujeción a mi poste, lo tengo que hacer con un cincho metálico. Ese cincho metálico comprende de una cinta metálica de acero inoxidable, que regularmente viene en un rollo de 30 metros, 30.5 metros, el cual yo corto de acuerdo al diámetro de mi poste, lo preparo con una hebilla para que quede completo mi cincho y posteriormente con una herramienta que se llama flejadora voy a tensar mi cincho, voy a apretar mi cincho de tal manera que el herraje que yo coloque, que puede ser en este caso un herraje tipo D,
quede lo suficientemente fijo al poste y no se mueva. ¿Okay? El herraje tipo D es un herraje en el cual nos sirve para la sujeción de varios elementos, no nada más del remate preformado, donde la sujeción al poste es por la pancita del D, ¿sí? Yo le menciono de esa manera, y la sujeción del remate o algún otro elemento es por donde se encuentra este tambor. ¿Okay? Hay dos versiones, que es el herraje tipo D pequeño, en el cual la sujeción es con un solo fleje, o el herraje tipo D en su versión grande, el cual la sujeción es con 2 flejes. Por lo tanto, utilizando 2 flejes, pues le da mucho más resistencia. Aquí tenemos algunos otros herrajes, como el herraje tangente. El herraje tangente es un herraje de suspensión también, pero para mensajeros de acero. ¿Okay? En conjunto con los remates preformados de acero, hacen una excelente combinación para también minimizar el costo de la instalación. Los brazos de extensión nos sirven para liberar algún obstáculo o para alinear un poste que se encuentre fuera de la línea de los demás postes, donde depende el largo del brazo de acuerdo al ajuste de esa línea, ¿sí? o la distancia donde se encuentra el obstáculo. Regularmente tienen una distancia entre 40, 60 hasta 1 metro de distancia, que puede contener un herraje en la punta, ya sea un herraje tipo J, un herraje tipo D o algún herraje tipo tangente. El remate automático tipo reliable es un remate que se utiliza en conjunto con el herraje tipo D y nos sirve para la sujeción de cables figura 8. Donde aquí yo debo de cortar, separar, cortar y pelar el mensajero de acero. Lo inserto en la parte trasera del remate y su sistema de fijación es como un tipo cincho. Entonces, como yo aquí corté el mensajero de acero, pues lo que necesito hacer es volverle a darle continuidad con mi herraje adicional, que es el conector de continuidad. También tenemos otro remate automático tipo Malico, el cual también me sirve para la fijación de cables figura 8, donde aquí, ojo, utilizando este remate tipo Malico, yo no necesito separar, no necesito cortar, no necesito pelar el mensajero de acero. La sujeción va sobre la chaqueta de mi cable figura 8. La placa crucero es un elemento que me permite unir mensajeros de acero cuando yo quiero hacer un cambio de dirección y hay ausencia de postes en la esquina. Por lo tanto, tiro mi mensajero de acero al poste más próximo en ambas direcciones y como esos dos mensajeros podrían quedar separados uno sobre el otro, pues la placa crucero lo único que hace es unirlos y me facilita el cambio de dirección de mi cable cuando estoy realizando una instalación por el sistema LASH. Y el conector de continuidad, que ya lo vimos anteriormente, en el cual nos sirve para unir 2 mensajeros de acero. Lo anterior corresponde a la parte de la instalación aérea autosoportada. Autosoportada porque el cable soporta su propio peso. Sin embargo, hay un otro método de instalación que se llama por el sistema LASH o lashado, ¿vale? En el cual consiste que yo primero voy a tender un mensajero de acero independiente, posteriormente voy a montar mi cable de fibra óptica y con la ayuda de una herramienta que se llama lashadora o spinner, voy a ir uniendo y la lashadora va a ir embobinando con un cable también de acero inoxidable delgado, va a ir trenzando tanto el mensajero de acero como mi cable de fibra óptica, ¿vale? Y el que soporta todo el peso, pues es el mensajero de acero independiente. Eso es a lo que se refiere un sistema LASH, donde comparado con el con el método autosoportado, pues aquí yo utilizo mucho más elementos, tal vez mucho más tiempo de instalación, mucho más trabajo, ¿ok? Y todo traducido en un mayor costo. Los cables aptos para este método de instalación son cables que no son autosoportados por su estructura, como el cable armado dieléctrico, el cable
dieléctrico o el cable armado multitubo. Muy bien. Continuando en el método de instalación aéreo, llámese autosoportado por el sistema LASH, debemos de tener las siguientes consideraciones. El cable de fibra óptica debe de tener una altura mínima de 5.5 metros sobre la acera. 1 metro de distancia de separación entre el cable de fibra óptica y la red eléctrica de baja tensión. La holgura o flecha no debe de sobrepasar el 1% del spam. Se recomienda que sea de entre el 0.5 al 1%, ¿sí? La catenaria que algunos conocen. En una red utilizando la infraestructura eléctrica, al menos aquí en México, porque son características de la Comisión Regulatoria de Energía, nos dice que los cables de telecomunicaciones, solamente tienen 40 centímetros para ser instalados, con una separación entre cada cable de aproximadamente 5 centímetros. ¿Okay? Los cables de la red de telecomunicaciones siempre deberán encontrarse por debajo de las líneas de media y baja tensión. El peso por kilómetro por cada prestador de servicios no debe de exceder de los 250 kilogramos. Y la suma total del peso de todos los cables de los prestadores de servicio no deben de exceder los 1000 kilogramos por kilómetro. ¿Vale? Si tu instalación es propia, tú eres dueño de tu infraestructura de postes, bueno, esto podría no encajar. Esto es utilizando la infraestructura que ya está realizada por en el caso de México, la Comisión Federal de Electricidad. Dentro de la instalación aérea y subterránea debemos de dejar cierta reserva de cable para mantenimientos a futuro. En la parte de la instalación aérea, los cables de reserva deben ser instalados sobre los cables, sobre el vano del cable, no sobre los postes. ¿Okay? Puede ser de hasta 80 metros por kilómetro y mínimo 2 puntos por kilómetro para evitar aumentar el peso de nuestro cableado. Solo 2 cables de reserva en el mismo vano, uno en cada extremo, nunca en el mismo extremo. Y el mismo prestador de servicios no podrá instalar más de un cable de reserva en el mismo vano. ¿Okay? Se recomienda que la parte de las reservas de cable se coloque una en puntos de unión, es decir, donde se nos acaba el carrete, y 2, donde tenemos puntos críticos, cruces peatonales o donde tenemos zonas identificadas donde hay mucho vandalismo. ¿Okay? Para la parte de las acometidas también se prohíbe colocarlas sobre los postes, así que se deben de sujetar sobre el mismo cable, a una distancia mínima de 1 metro, al igual que las reservas de cable, y ninguna acometida deberá extenderse fuera del área de influencia del poste de distribución. Cuando se requieran varias acometidas en un solo inmueble, estas primero van a tener que llegar a un punto agrupadas y después de ahí hacer la distribución, pero no sobre el poste, sino a un punto ya a lo mejor en una casa de habitación y de ahí hacer la distribución a los diferentes clientes. Ok, todo esto con respecto a la parte de la instalación aérea, llámese autosoportada o por el sistema LASH. Ahora vamos a pasar a otro método de instalación, que es el método de instalación subterráneo, donde se deben de tener las siguientes consideraciones. La zanja debe tener una profundidad mínima de 60 centímetros. Puede ser más, sí, puede ser más, ¿sí? Pero nunca menos de 60 centímetros. Posteriormente, al cable o al ducto, dependiendo del método, se debe instalar una cinta de advertencia, ¿sí? Para evitar el daño a nuestro cable o a nuestra ductería. Las ventajas del método subterráneo por enterrado directo es que no necesito ductería, la estética es buena una vez ya tapando mi zanja,
La instalación es relativamente económica, ya que necesito solamente el cable. El ruteo de mi cable o las rutas que yo elija pueden ser flexibles, ya que la ductería no me limita. Sin embargo, las desventajas es que está sujeto a daños por alguna excavación o mantenimiento de algún otro servicio. Difícil de accesar una vez que ya se realizó cubrir esa zanja, y más si no se ponen identificadores, pues es complicado verificar por dónde va el cableado de fibra óptica. Y pues el cable de fibra óptica debe ser lo suficientemente robusto, por lo tanto, podría ser un cable costoso. Los cables adecuados para el método de instalación por enterrado directo es el cable armado dieléctrico, ya que sus dos cubiertas le da resistencia al aplastamiento. El cable exterior armado, que también su armadura metálica le da esa resistencia al aplastamiento. Donde no olvidar la zanja mínimo 60 centímetros de profundidad y colocar nuestra cinta de advertencia, que ahí va instalado un cable de fibra óptica. Mientras que el sistema subterráneo por ductería nos dice que tiene una buena estética, ¿sí? Protegido contra daños, la ductería le da esa protección. Fácil a cambios de cableado, mantenimientos, adiciones, es fácil porque ya tenemos la canalización previa. El cable, como no necesita ser tan robusto, ya que la protección se la da la ductería, bueno, pues el cable podría ser barato. Desventajas. Es caro de instalar. ¿Por qué? Porque necesito la ductería, necesito el cable, necesito los puntos de registros, entre algunas otras cosas. Difícil de cambiar rutas ya una vez preestablecidas, y bueno, para hacer esas excavaciones, tanto subterráneo por ductería como por enterrado directo, se requiere la coordinación con autoridades, ya sea municipales, estatales, etcétera. ¿Sale? O federales incluso. Entonces no es tan fácil. Para la parte de la ductería, podemos emplear un cable dieléctrico, un cable armado dieléctrico o un cable armado multitubo. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de ducterías. La ductería más utilizada es el monoducto, que es ducto de polietileno regularmente de alta densidad, el cual se especifica por su diámetro exterior, que regularmente viene en pulgadas, su RD, que es la relación de diámetro exterior y diámetro interior. ¿Vale? No hay un color preestablecido para la parte de la instalación de telecomunicaciones, simplemente el material. O alguna ductería que ya está normada, al menos aquí en México, por alguna institución, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el tritubo, que no es más que 3 ductos que están unidos por una pequeña ceja de 3 milímetros, debe de tener un diámetro exterior de 40 milímetros y un diámetro interior de 34 milímetros, un espesor de 3 milímetros para cada ducto. Debe de tener un elemento que le da la facilidad de lubricar al cable, más bien que como elemento de lubricación en su interior de cada ducto. ¿Sale? Este ducto no se puede fabricar en algunas otras dimensiones, ya que está normado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cables para el método subterráneo por ductería, como había mencionado, el cable armado dieléctrico, el cable dieléctrico o el cable armado multitubo. Cualquiera de estos tres es apto para este método de instalación. Hoy en día ya tenemos una ductería que ha venido a revolucionar la parte de instalación por medio de fibra óptica, que es el microducto. El microducto no es más que una serie de ductos con un diámetro exterior y un diámetro interior pequeños, en el cual aloja un cable de fibra óptica también con unas dimensiones pequeñas, pero con una densidad grande, es decir, de 288 hilos de fibra, colocar en un ducto de 8 milímetros internos, ¿vale? Estos microductos pueden venir en diferentes presentaciones, como lo son los flat o planos, en el cual cada microducto interno simboliza una vía, o esas vías pueden venir de manera agrupada.
La diferencia en cada uno de ellos es las dimensiones de la zanja en el cual yo voy a colocarlo. Si es un microducto flat, pues voy a considerar que el ancho de la zanja que se utiliza, pues es mucho más pequeña, de 10 a 30 milímetros, mientras que es uno agrupado puede oscilar entre 6.8 a 15 milímetros. Una profundidad, pues mucho más corta a comparación de una ductería convencional, que mencionábamos que son de 60 milímetros al menos. Para la instalación del microducto no necesito algo tan profundo, con 40 centímetros o 30 centímetros en el caso de la microzanja, es más que suficiente. ¿Vale? Es un tipo de instalación mucho menos invasivo que la ductería convencional. ¿Okay? Como mencionaba, el cable que yo instalo en cada ducto pequeño es un cable con un diámetro reducido aproximadamente de 8 milímetros y alberga 288 hilos. Imagínense en este ducto plano de 3 vías colocar 3 cables de 288 versus una ductería convencional donde coloco un cable de a lo mejor 144 hilos de fibra con un diámetro mucho mayor. Entonces, ya el objetivo de las instalaciones son tener mucho más densidad en un menor espacio. Y el microducto y el microcable son la parte que no los ofrece. Sin embargo, para la parte de instalación también de este tipo de ducto y cable se hace por medio de un método especial que se llama soplado de fibra, en el cual se inyecta aire dentro del ducto y el cable se va introduciendo a esa ductería, por lo tanto el cable va flotando por las paredes internas de mi ducto y no va chocando como en el caso del método convencional de jalado, sino por el método de soplado su viaje es mucho más rápido. Tan rápido que yo puedo instalar por el método de soplado hasta 91.4 metros en un minuto versus el método de jalado 7 metros por minuto. Adicionalmente, pues yo utilizo menor cantidad de gente en el método de soplado, de 2 a 3 personas, mientras que en el método de jalado, pues yo necesito mucho más capital humano, como de 5 a 10 personas. Entre algunas de muchas ventajas que tiene este método de instalación, el cual estén pendientes de del siguiente webinar, donde vamos a abordar más a detalle este método de instalación que ha venido a revolucionar la parte de la instalación subterránea. Registros para telecomunicaciones también es un elemento que se utiliza en una red de planta externa. Lo que se recomienda actualmente para la parte de telecomunicaciones es que mi registro esté fabricado de un material resistente, duradero, que no sea objeto de vandalismo, ¿sale? Como la parte del fierro fundido, que se roban las tapas de los registros, etcétera. Pues nosotros recomendamos los registros estén fabricados de concreto polimérico. Este tipo de registros también algunos de ustedes los conocen como de fibra de vidrio, ya que el cuerpo está fabricado de ese material. Sin embargo, el marco y la tapa están fabricados de concreto polimérico. Es una resina el cual es duradera, es ligera, resistente a la compresión, ¿okay? Y relativamente mucho más barata. Adicionalmente de algunas otras ventajas como son más fáciles de transportar, etcétera. No están sujetos a vandalismo, entre algunas otras cosas. Lo que yo debo de saber de un registro, pues son las dimensiones o el diseño para que lo que yo voy a albergar, pues quepa sin ningún problema. Y también considerar que para hacer ese registro para el cual está diseñado este elemento, pues no sé, al menos yo pueda meter la mano o me pueda meter al registro, ¿no? Entonces las dimensiones sí es un factor importante. Adicionalmente, la aplicación en los registros para telecomunicaciones está dividido en dos. En aplicación peatonal, donde yo lo instalo sobre la acera, o aplicación vehicular, ¿vale? La aplicación vehicular necesita mucho más resistencia al aplastamiento, entre unas 5 a 20 a 25 toneladas, y para la aplicación peatonal
pues de 3 a 1 tonelada, dependiendo el diseño. Muy bien. Otro elemento en el cual funge un elemento importante en la parte de una red de planta externa son las cajas de empalme o cierres de empalme, que son puntos de unión. Pero ¿qué tengo que saber de una caja de empalme? Lo que debo de saber yo de una caja de empalme es cuántos empalmes va a alojar en su interior. Un empalme es la unión de dos puntas de un hilo de fibra óptica, el cual está protegido por un tubo termocontráctil. Esos tubos termocontráctiles se le llaman mangas de empalme. Entonces yo necesito saber cuántos empalmes voy a alojar. De acuerdo a los empalmes que yo quiero alojar, va a ser la capacidad de charolas de empalme. Las charolas de empalme son donde yo coloco mis manguitas de empalme para que no se muevan y no se rompa esa unión. Importante también saber la cantidad de puertos de entrada y puertos de salida, es decir, los cables, cuántos cables van a entrar o cuántos cables van a salir. El diámetro mínimo o máximo de esos puertos pues va a depender del cable que yo quiero alojar también dentro de mi caja de empalme. Las dimensiones, en el caso de que si yo la quiero colocar en un registro, pues que no exceda las dimensiones internas del registro. El tipo de aplicación puede ser aérea o subterránea. También en las cajas de empalme tenemos una clasificación de primer y segundo nivel. Las cajas de empalme de primer nivel son aquellas las cuales solo albergan empalmes, ¿sí? Mientras que una de segundo nivel puede albergar adicional de empalmes, acopladores, divisores ópticos, ¿vale? Y también correspondiente al tipo de aplicación, ¿qué protección debe de tener mi caja de empalme? ¿Okay? ¿A qué se refiere esto? Que si yo instalo mi caja de empalme en un registro y ese registro posiblemente se inunde, ¿sí? Entonces yo necesito una caja de empalme que tenga un grado de protección alto, un grado de protección contra la penetración de elementos sólidos y la penetración de elementos líquidos. Actualmente manejamos cajas de empalme con grado de protección IP65, el cual pues está totalmente protegido contra elementos sólidos y protegido contra elementos líquidos en el caso de algo así como la lluvia. Eso hace referencia un poquito al grado 5 en el segundo dígito del grado de protección IP. O IP68, que actualmente es el grado más alto que tienen los cierres de empalme o cajas de empalme, donde está protegida completamente de elementos sólidos, es decir, yo la puedo enterrar mi caja y no le va a entrar nada de partículas de tierra o polvo. Y el 8, que yo la puedo sumergir a una profundidad de 1 metro por un lapso prolongado de 24 horas. ¿Eh? Sin embargo, aquí si mi caja de empalme va a estar inundada de manera permanente, bueno, pues ahí el grado de protección IP68 no aplica al 100%. El ensayo de prueba para definir que un elemento tiene un grado de protección 8 en el segundo dígito es por un lapso de 24 horas a una profundidad de 1 metro solamente. ¿Okay? ¿Que nos puede funcionar? Sí, nos puede funcionar. Sin embargo, no va a tener el mismo tiempo de vida la caja si se inunda de una manera esporádica a que si se inunda permanentemente. ¿Okay? Entonces hay que considerar el grado de protección que debería de tener nuestra caja dependiendo dónde la voy a instalar. Finalizando, solamente mencionar que hay que tomar en cuenta las medidas de seguridad adecuadas, ¿sí? Dependiendo si estoy haciendo una instalación aérea o subterránea, delimitar nuestra área de trabajo, utilizar la herramienta adecuada y también el equipo de protección personal. Entre los chalecos, casco, guantes, lentes, botas impermeables, bandolas, cinturón, para evitar algún accidente, evitar nosotros cometer un accidente o que nos cometan un accidente. Entonces, no hay que echar en saco roto las medidas de seguridad que se deben de tomar como personales, así como dentro de nuestra área de trabajo.
Y para finalizar, quiero hacer esta invitación a que ya una vez pasado la contingencia aquí en México, pues puedan asistir a los cursos presenciales de planta externa, donde como podemos ver en las imágenes, tratamos de llevar a un ambiente real, si no al 100% real, a un 80% real, donde las prácticas de instalación se realizan de manera externa, ¿sí? Donde vemos conceptos generales como los que vimos el día de hoy. En la pared 70% práctico, realizamos desforre de cables exteriores, arreglos de cajas de empalme, fusiones de cajas de los diferentes cables, instalación aérea, herrajes y remates, y también vemos la parte teórica del uso del OTDR y también la parte práctica e interpretación de las trazas de una medición, ¿vale? Entonces, los invito a que seamos partícipes de esta nueva experiencia en capacitaciones, ¿okay? Y finalmente, este es el ensamble que vamos a formar con nuestra aplicación FibreMex. El jumper es un jumper LC en un extremo con un pulido PC, en el otro extremo es un conector FC con pulido PC, es una fibra multimodo con un tamaño de núcleo de 50 micras y un revestimiento de 125 micras, OM3, multimodo 3, versión simplex de una longitud de 20 metros y tiene un retardante a la flama de 0 halógenos o LSZH también conocido, y tiene un diámetro exterior de 3 milímetros, ¿vale? Armen su número de parte y el primero que envíe su número de parte correcto al correo cursos@fibremex.com y que haya tenido más del 70% de atención en esta presentación, va a ser acreedor a un kit de algunos productos conmemorativos de los 20 años de FibreMex. Muy bien, en este momento voy a abrir la sesión de preguntas. Así que si tenemos alguna duda, por favor, háganmela saber. ¿Sí lo alcanza? Sí. Muy bien, comenzamos. Comenzamos con las preguntas. Vero, ¿nos apoyas con las preguntas, por favor? ¿Tenemos preguntas en el chat? Aún no llegan. Víctor. Mande. Tenemos ya algunas preguntas sobre del chat web. No sé si quieras que te vaya apoyando a leerlas y tú nos ayudes con la respuesta. Sí, por favor. Nos pregunta por aquí Víctor Banda que si el cable exterior minifigura 8 puede soportar 400 grados centígrados. No, 400 grados centígrados es mucho. Todos los cables tienen un rango de temperatura que oscila entre los menos 25 grados a 75 grados, pero 400 grados centígrados es demasiado. Ahí Perfecto. tendríamos que especificar en dónde lo queremos instalar para buscar una cubierta que se adecue a esas instalaciones. Sí, hay que indagar más en dónde lo voy a instalar. Bien, Víctor, gracias. Por aquí otra pregunta también de Víctor, que nos comenta que en los equipos de medición, ¿qué es lo que podemos medir? Ok, hay dos diferentes tipos de equipos de medición. Los que utilizamos en planta externa regularmente es un OTDR. En el OTDR podemos medir distancia del enlace, podemos medir eventos como empalmes por fusión, curvaturas, acoplaciones, podemos medir la atenuación de un tramo de fibra óptica que se llama recta de atenuación, podemos medir la reflectancia, podemos medir el ORL o la pérdida por retorno y podemos medir la atenuación total.
¿sí? O ese es un equipo de medición de segundo nivel. O tenemos equipos de mediciones de primer nivel, que es una fuente de luz y un medidor de potencia, en el cual solamente podemos medir la atenuación total, ¿sí? Ok, siguiente. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Hay varias preguntas por aquí respecto a que si vendemos, por ejemplo, las herramientas, si vendemos la flejadora, algunos accesorios. En esta parte, pues si gustas, te ayudo, Vic. En Sí. efecto, pues aquí tenemos el canal de venta abierto. Pueden consultar la información en nuestra página de internet www.fibremex.com.mx. Y aquí mismo pueden pues revisar toda la gama que tenemos, no solo de herramientas y equipos, sino también de los diversos materiales que el día de hoy Víctor nos estuvo hablando dentro de la presentación. Otra buena pregunta, esta me gustó mucho, de Cristian de Jesús Montoya. Nos dice que cuál es la herramienta adecuada para tensar el cable o cómo se hace el tensado de la fibra. Víctor, ya lo habías comentado, pero no sé si nos gusta volver a reforzar el concepto. Ok, para la parte del tensado podemos hacer uso de una herramienta que se conoce como tecle. Nos sirve para hacer la parte de la tensión. También el winch es otra herramienta que se utiliza. Sin embargo, incluso la podemos hacer de manera manual. Lo que nosotros debemos de resguardar es la parte de no sobrepasar la tensión que soporta mi cable. ¿Okay? Por lo tanto, se recomienda, que yo sé que es un poco complicado, pero se recomienda que aunado a la herramienta que me va a permitir hacer la tensión, se coloque un dinamómetro para ir checando qué tensión le estoy dando a mi cable y no sobrepasar. Recuerden que el cable entre poste y poste no queda totalmente estirado. Debe tener cierta holgura y esa holgura debe estar entre 0.5 a 1% de la distancia entre poste y poste. ¿Vale? Entonces, sí, el tecle es una herramienta que se utiliza mucho, tal vez no tan específico para la parte de fibra óptica, en general para cableado, incluso para cable de acero. Sin embargo, lo podemos hacer uso de esa herramienta siempre y cuando cuidando no sobrepasar la tensión que soporta el cable para evitar dañar. Bien, gracias, Vic. Por aquí otra pregunta de Felipe Jiménez, que va relacionada con el tema de fibra soplada. Dice, ¿qué tipo de aire se requiere para el soplado y cómo es que la fibra óptica se desliza a través del aire? Ok. Ahí como tal el aire pues lo realiza un compresor. Sin embargo, el compresor que se utiliza para el soplado de fibra pues es un compresor demasiado potente. El que utilizamos para inflar las llantas del carro incluso pues no nos serviría. El cable viaja no por sí solo. Necesita una máquina que se llama sopladora, el cual esa máquina integra el aire que sale del compresor. Adicionalmente tiene una serie de rodillos, el cual va empujando mi cable. Entonces, la sopladora va empujando el cable, lo va direccionando, el aire lo va conteniendo, flotando, y de esa manera viaja el cable dentro del ducto por el método de soplado. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Por aquí también hay varias preguntas que se repiten, me van a permitir no leerlas todas, respecto a cuándo reiniciamos los ciclos de cursos. Pues bueno, la respuesta en este momento es que no tenemos una fecha definitiva, ya que dependemos del control sanitario que establecen las autoridades, en el cual ahorita, en estos momentos, pues no nos permiten tener grupos numerosos para, sobre todo, dar la capacitación y realizar las prácticas. A todos ustedes que se han inscrito en este curso en línea, les vamos a hacer llegar las noticias de cuándo reactivamos nuestros cursos, tan pronto tengamos el visto bueno de las autoridades. ¿Sí? Por aquí una pregunta de Francisco Fernández, donde nos dice que si hay alguna manera de evitar que el cable se queme con un cortocircuito.
Como tal, no. Mientras tengamos en cuenta la separación, al menos en la instalación aérea, sobre las líneas eléctricas de baja tensión y también la parte de por el método subterráneo, por ductería, también debe tener una separación al menos de unos 30, 40 centímetros, dependiendo la línea eléctrica. Es un plástico la cubierta exterior. A menos que yo la proteja con una ductería, voy a evitar que se queme, pero como tal, por sí solo, que tenga una protección adicional, pues no. Es un plástico y si yo le prendo fuego, se va a quemar el cable. Bien, Víctor, gracias por la respuesta. Hay una pregunta más de Oliver Manuel García. Nos dice que si nosotros hacemos pruebas de resistencia, me imagino que habla de pruebas de resistencia al cable. Ok, sí, dentro del grupo Splitel, una empresa hermana que es el laboratorio de fibra óptica FiberLab, tiene ya un laboratorio de pruebas mecánicas donde realizamos la prueba de torsión, aplastamiento, impacto, curvatura repetida, penetración de agua, incluso de temperatura. Sí podemos realizar ese tipo de pruebas expidiendo un certificado con validez oficial. Muy bien. Ernesto Caudillo nos pregunta, Víctor, ¿cuándo es conveniente empalmar por núcleo o por revestimiento? Ok. Ambos son métodos de alineación que tiene una fusionadora. Ambos son efectivos. Sin embargo, lo que se recomienda para planta externa, ya que en planta externa utilizamos fibra óptica monomodo, que tiene un tamaño de núcleo de 9 micras, entre 8 a 10 micras, pequeño relativamente, necesitamos una precisión mucho más alta en ese tipo de fibra óptica. Por lo tanto, para fibra óptica monomodo y planta externa se recomienda una empalmadora de alineación por núcleo. Ya hoy en día las de alineación por revestimiento están quedando un poquito atrás del mercado, entonces ya es más fácil acceder a las de alineación por núcleo. Entonces, si van a adquirir una empalmadora actualmente, que sea de alineación por núcleo. Si tienen una de alineación por revestimiento, les va a ser funcional. Realmente teniendo los cuidados adecuados en cuanto a realizar un corte por debajo de 1.5 grados y evitar que los núcleos de mi fibra o la fibra esté despostillada, con eso podemos conseguir pérdidas por empalme muy bajas, independientemente de qué tipo de alineación, ¿sí? Pero de núcleo es perfecto. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Por aquí me llamó la atención una pregunta de Omar Alcántara, donde nos pregunta si tenemos representación en Chile. Actualmente no, Omar, no tenemos un canal establecido en Chile, pero desde México estamos atendiendo hoy día 12 países de Centro, Sudamérica y el Caribe. Si estás interesado en algún producto, en algún servicio del grupo, con todo gusto nos puedes contactar. Te voy a dejar en un momento más mis datos para contacto por correo, una llamada y podemos revisar cuáles son tus requerimientos. Pues las demás preguntas que tenemos, por aquí hay una interesante, no entendí muy bien una pregunta de Heriberto Ochoa. Me dice, mi nombre es Heriberto, con respecto a la unión de cables, me imagino que es el empalme. Dice, para bifurcar dos nodos, ¿es posible o es necesario conectar dos líneas independientes? No sé si para ti sea clara, Vic. No, tendríamos que nos abriera más el panorama a qué se refiere con bifurcar dos nodos. Porque bifurcar, Okay, yo creo que mejor que nos explique un poquito más de lo que pretende hacer y damos respuesta. Perfecto. Heriberto, si nos estás escuchando, te vamos a contactar vía correo electrónico para que podamos precisar bien cuál es la duda que tienes y darte la respuesta adecuada. Las demás preguntas, pues de igual forma, vienen sobre si tenemos fecha presencial para el curso. Eduardo Rubén Elías nos dice que tiene una fibra instalada de 6 hilos, pero ya no terminó la pregunta. También te contactamos, Eduardo, para ver cuál es tu duda en específico. Carlos Calderón nos puso por aquí nada más el número de parte de un jumper. Me imagino que estás requiriendo el producto, Carlos. También te contactamos para
ponernos a tus órdenes. Alejandro León, Víctor, esta sí es para ti. ¿Cuál es la diferencia entre un splitter balanceado y los que son desbalanceados? Ok, muy bien. Un splitter balanceado es aquel, bueno, vamos a iniciar con la definición de un splitter o un divisor óptico. También conocido como divisor óptico, es un elemento pasivo el cual divide la potencia luminosa que yo le inyecto en su entrada en diferentes salidas. Si esas salidas, si yo meto en la entrada un 100% de potencia y tengo 4 salidas y mi splitter es balanceado, va a tener 25% de esa potencia que yo le inyecté en cada salida. ¿Sí? Es decir, le va a salir de potencia lo mismo en todas las salidas. Si es desbalanceado, posiblemente en la salida 1 le salga un 60%, en la salida 2 un 20% y en las 2 salidas más un 10%. ¿Sí? Juntando un 100%, es decir, diferente cantidad de potencia en cada una de las salidas. Ese es un splitter desbalanceado. La aplicación de los splitters desbalanceados es para yo en una salida, en una ramificación que tenga mucho más salida de potencia, voy a tener mucho más alcance. A comparación de las que tienen menos cantidad de potencia, voy a tener menos alcance. ¿Sale? Muy bien, siguiente. Perfecto, Víctor. Por aquí nos pregunta, no sé si el nombre correcto es James o James. En 1 kilómetro, ¿cuántas cajas de empalme o NAP podemos tener? Pues creo que ahí la respuesta es muy fácil, pero Víctor, te pedimos nos apoyes. Las cajas de empalme se utilizan nada más para realizar uniones, ¿sí? Realmente 1 kilómetro de fibra es muy poco cable. Regularmente nosotros se comercializan los cables de 4 kilómetros. Entonces, cada 4 kilómetros podría yo tener una caja de empalme para hacer una unión. Sin embargo, si tengo 1 kilómetro de fibra óptica y en ese inter voy a realizar una distribución a diferentes usuarios, pues tendría al menos una que me permita hacer esa distribución, llegando a cada acometida de cada uno de mis usuarios. ¿Vale? Perfecto, muy bien, Víctor. Por aquí hay una pregunta de Gonzalo Gutiérrez. ¿Qué distancia hay en la unión de las dos fibras a la hora de hacer la fusión? No sé si se refiere a la distancia entre las mangas, pero ayúdanos ahí con qué entiendes de esto. Ok, la alineación que se realiza con la empalmadora es muy precisa, indiferentemente si es de alineación por núcleo o revestimiento. La distancia que hay entre punta y punta es de micrómetros, ¿sí? Algo mínimo que es imperceptible para nosotros. De hecho, la empalmadora las alinea de tal forma de que si yo las viera, o como yo las veo, perdón, en la pantalla de mi fusionadora, yo las percibo pegadas, así unidas. Entonces, esa separación es de 0.5 micras, algo muy pequeño. Perfecto. Pues vamos a cerrar con esta pregunta. Hay muchas más, pero creo que nos llevaríamos muy buen tiempo en responderlas. Me gustaría cerrar con esta pregunta del amigo Mamerto Cuque, que nos está conectado desde Centro de Sudamérica. Dice, ¿en qué momento utilizamos el medidor de potencia? Ok, el medidor de potencia nos sirve, como su nombre lo dice, para medir la potencia de salida tal vez de un equipo activo. ¿Vale? El medidor de potencia nos ofrece tres unidades, 2 unidades de potencia que son miliwatts y dBms y una unidad que es de atenuación que son dBs. ¿Vale? Solito yo puedo medir la potencia de mi equipo activo saliendo luego del puerto o medir la potencia al otro extremo donde se encuentra mi enlace. En conjunto con una fuente de luz, sin necesidad de tener un equipo activo, yo podría hacer la medición de atenuación. Atenuación de todo mi enlace, atenuación de un conector,
atenuación de un tramo de fibra óptica. Utilizando medidor de potencia y fuente de luz, yo puedo aplicar 3 métodos de medición de atenuación total, ¿sí? Los cuales también vienen descritos en el estándar de ANSTEA 526, pero utilizando diferente cantidad de jumpers de referencia. Realmente es todo un mundo utilizar un medidor de potencia. Ahí tendríamos que ver qué es lo que yo quiero medir. Sin embargo, con el medidor de potencia puedo medir solamente cable, conectores o todo un ensamble completo. Sin embargo, este equipo solamente me da un valor numérico, que si ese valor numérico es alto, de acuerdo a lo que yo diseñé o lo que presupuesté, no tendría conocimiento o no podría saber a ciencia cierta dónde se encuentra esa atenuación adicional. Entonces, para ese caso tendría que utilizar algo más sofisticado como un OTDR. Muy bien. Perfecto. Pues, Víctor, muchísimas gracias por este apoyo en responder estas preguntas. Reitero, no son todas las que nos hicieron falta. Pues les ofrecemos una disculpa por no poderlas contestar en este momento. Nos vamos a contactar con todos ustedes vía correo electrónico para darles respuestas a sus dudas. Y pues si nos gustas, no sé si tengas algo más que quieras agregar. Agradecer su participación y que estemos atentos a los siguientes webinars que van a ser de suma interés para todos ustedes. Adicionalmente, como lo mencionaste, Miguel, vamos a contestar las preguntas. Yo personalmente les voy a hacer llegar la respuesta a las preguntas que no nos dio tiempo contestar. Y bueno, nada más que agradecerlos y que tengan excelente día. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias por tu apoyo. Agradecemos a todos los participantes el que nos hayan acompañado en este evento. A nombre del Grupo Splitel, de Fibromex y nuestra marca Optronics, les agradecemos su participación y esperamos que la información que les hemos dado el día de hoy haya sido de su total agrado. Muchas gracias, amigos. Estén pendientes de la información que les vamos a estar haciendo llegar por correo. Compartimos presentación y el video de la sesión del día de hoy. Excelente.